Muy bien, hermanos. Continuamos luego de este breve receso que tuvimos la semana pasada con el tema que surgió de la necesidad de interrumpir por un domingo el tema que estamos viendo, que es la grandeza de estos hombres de Dios que la palabra nos muestra, y estamos viendo algunas de sus características más relevantes y que decíamos los distinguía en su ministerio personal y que quedaron así registrados en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Son estudios muy sencillos, pero a la vez muy interesantes porque nos van mostrando todas las derivaciones, podríamos decir, o cómo se puede llegar a entender el aspecto de la fe en cuántas distintas manifestaciones. Y en el día de hoy vamos a ver la fidelidad de Samuel, una palabra que significa verdadero, genuino, sincero, fiable y fiel. Todo eso significa fidelidad, implica la fidelidad. Y Samuel es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios que quedó muy impreso en el pensamiento, en la historia del pueblo de Israel. Los libros de Samuel, en verdad, se desconoce el autor de quién fue el autor del primer libro y del segundo, ya que Samuel fallece antes de terminarse el primer libro. Pero algunos asocian que otros hombres de Dios después se ocuparon de compilar la historia y de ordenarla para que quedara así registrada. Fue un hombre muy especial desde sus comienzos, por decirlo así. El nombre de Samuel significa demandado a Dios. Esa es la palabra, lo que significa Samuel, demandado a Dios. ¿Y cómo fue demandado? Bueno, fue a través de una oración que se la puede subtitular esa oración con el calificativo de un voto condicionado, con condicionamiento. En Israel, en los tiempos del profeta, antes del profeta, por supuesto, y durante el tiempo del profeta, era muy común y aún estaba establecido en la ley el tema de los votos a Jehová. El voto era un compromiso muy serio, eran promesas que no se decían en un momento de emoción o solamente en un momento de euforia, sino que tenía que ser verdaderamente algo que surgiera de una meditación, pues llevaba en ello un compromiso muy serio de parte del votante. En el libro de Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 30, se hace mención de los tipos de votos que existían. Estaban los votos de los hombres, los votos de las mujeres y los votos de las mujeres viudas o repudiadas, y aún de los votos de las mujeres casadas. La mujer estaba limitada en ese sentido, siendo soltera, si el padre escuchaba los votos, las promesas que podían hacer, si el padre escuchaba y no decía nada en el momento que la muchacha o la doncella
daba esos votos, tenía la total libertad la muchacha de cumplir con esos votos. Si el padre se los vetaba, por decirlo de alguna manera, lo anulaba, se lo prohibía, no lo podía realizar esos votos. Lo mismo sucedía con una mujer casada. Si la mujer casada hacía votos, hacía compromisos de carácter espiritual, y en este caso votos condicionantes, que se define así, después vamos a ver lo que es una cosa y otra. Si el esposo escuchaba ese voto, esa promesa, eso que decía, y se comprometía delante de Dios, y no decía nada, la casada, la mujer casada, tenía total libertad de cumplirlo conforme lo había prometido, y el hombre no tenía responsabilidad sobre ello. Si el esposo escuchaba ese voto y se lo anulaba, la ley contemplaba la nulidad de esa promesa que la mujer. Estaba condicionado a que el hombre se lo permitiera o no se lo permitiera. ¿Por qué decimos entonces que el nombre Samuel significa demandado a Dios? Lo relata en el libro de 1 Samuel, ahí donde está, vamos a leer mucho de Samuel, y podemos leer el capítulo 1, los versículos 10 y 11. Vamos a empezar acá por el hermano Gonzalo, que se quejó el domingo pasado que no le damos lectura. Así que empiece con estos dos versículos. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Despacio y que se entienda lo que lees. A ver, empieza de vuelta. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Bueno, este es un voto con condicionamiento. Es decir, no es un voto como lo hacía David cuando decía pagaré mis votos a Jehová y lo nombraba delante de todo. Él tenía compromisos personales con Dios y lo mencionaba. Ese era un voto abierto, común, sin condicionamiento. Con condicionamiento es esto, al igual que lo hizo Jacob, que no vamos a leerlo, pero cuando iba a encontrarse con su hermano, que le pidió a Dios, a Jehová, que hiciera propicio su camino, que pudiera llegar al hermano, que pudiera establecerse la paz, que si le daba todo lo que le pedía, entonces Jehová sería su Dios para siempre. Entonces era un voto con una condición. Si Jehová cumplía, el voto había que cumplirlo. En este caso, el voto de Ana, ¿cuál fue? Bueno, tenía una amargura porque venía sufriendo no meses, años, el desprecio de Penina, que era la mujer del esposo, y que tenía hijos e hijas. Y se burlaba de ella porque el Señor había cerrado su vientre y era estéril. Entonces, con amargura, porque lo sufría realmente. Para una mujer ser en aquel tiempo, principalmente no dar descendencia, ser estéril, era verdaderamente una aflicción. Y en este caso hace este voto condicionado. Y muy serio, porque ustedes ven lo que ella promete. No era una promesa cualquiera. Si tú me lo das, esta que yo te demando, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, más dieres a tu sierva un hijo varón, es lo que le pedía. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Otra que la presentación de un bebé al Señor, ¿no? Acá hay un compromiso muy serio. Y no solamente eso, sino que
ya condicionaba a que este bebé, si se lo daba, sería nazareo. Nazareo significa dedicado al ministerio de servicio, pues no subiría navaja sobre su cabeza. Tendría el cabello largo. El cabello largo era sinónimo de humildad en aquel tiempo. No era como ahora que es el cabello largo, que como rebeldía. No, era un sinónimo de... por eso Samuel también, Sansón usaba el cabello largo. Bueno, este es un voto también para que aprendamos un poquito más, ¿no? Que se llama de condicionamiento. O sea, condiciona a Dios, no porque lo ponga en violencia a Dios, sino que hace este pacto. Y lo real es que cuando se hiciera pacto a Dios, había que cumplirlo. Vamos a leer el número 30, en Números, el libro de Números, está antes de Deuteronomio 30, prepárense que voy a pedir. Bueno, vamos a hacer por este lado ahora, vamos a pedirle acá a la hermana que nos visita en los versículos 11 y 12 que lea. 30, 11 y 12. Fuerte, claro y que se entienda la lectura. Si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con la obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le heredó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Ahí está. Entonces, acá está la ley que ante lo que pidió Ana, que fue escuchado, y era lo que todos los años pedido, el Cana, que se llamaba el esposo, no podía vetárselo. Tenía que cumplirlo. Y aún aparte de esto, hay otros versículos en la palabra de Dios. Fíjense en 1 Samuel, el capítulo 1, hay otros versículos. Después podemos leer el 28, en 1 Samuel 1, 28. A ver qué nos dice. Ah, no, le pedí a quién, a ver. ¿Te animás a leerlo? ¿Cómo eres tu nombre? Gabriel. Perdóname que te pregunte, pero hasta que me acuerde. Gabriel, lee el 28, a ver, léelo. Bueno, yo pues devuelvo también a Jehová todos los días que viviere, será de Jehová y adorará allí a Jehová. Ahí está, cumplió. Hay que hacerlo eso, ¿eh? Como madre, el hijo, el primero. He aquí, yo pues le vuelvo también a Jehová. Es lo que pidió en lo anterior, ¿no? Yo lo dedicaré todos los días de su vida. Era para toda la vida. No era para un momento, para un tiempo. Era ir y dejar su hijo en el templo. Después que fuera destetado. Lo tuvo un tiempo en su niñez, cuando ya el niño aprendió a comer solo, ir y entregarlo para que ministrare a Dios. Y acá está el cumplimiento. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Esa era la realidad. Cuando uno hacía promesa a Jehová, había que cumplirla. Vamos a compararlo con Eclesiastés 5:4. A ver, lo podés leer allá. Vos, no me sale tu nombre. Antonella. Oigan, no. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios hiciere promesa, no tardes en pagar, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometiere. Ahí está. Terminante, ¿eh? Cuando a Dios hiciere promesa, paga lo que prometiere. Porque no se agrada de los insensatos. O sea, no se podían hacer promesas y no pagarlas en aquel entonces. Debemos decir que este tema de los votos tuvieron su, por decirlo de esta manera, su aplicación
más importante hasta la transmigración a Babilonia. Después que volvieron de Babilonia del cautiverio de los 70 años, esta costumbre de hacer votos a Dios ya no fue tan vigente. Pero hay cosas que siguen siendo desde el punto de vista espiritual absolutamente así. Cuando nosotros hacemos promesas a Dios, y bueno, la realidad es que nos comprometemos con Dios. Que nosotros a veces, pasado el tiempo, nos olvidamos de lo que prometemos, bueno, somos nosotros, pero Dios no se olvida. Y se agrada de aquel que, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Yo tenía un empleado que se enfermó muy mal, no conmigo, sino una enfermedad le tomó, muy fea, que lamentablemente después le causó la muerte en pocos días, una cosa muy, muy rara, una enfermedad en la sangre, capaz que yo lo venía padeciendo, pero no lo... Y la hermana menor, la sobrina, vino, se acercó y me dice, bueno, pastor, dice, si el Señor le da la vida, yo me voy a dedicar toda la vida a servir al Señor. Bueno, el Señor no le dio la vida al tío, se lo llevó. No sé si el Señor o se lo llevó, bueno, terminó. Pero esa promesa no la cumplió tampoco, porque de su vida hizo un verdadero desastre después en cuanto a lo que se suponía como creyente. Entonces, cuando a Dios hacemos promesas, tenemos que estar dispuestos a aceptar que si lo hace o no lo hace, y aún así tener en cuenta que Dios, cuando le prometemos cosas, y hay que cumplirlas, en eso se agrada. Ahora bien, otra de las características que tuvo Samuel desde muy chiquito es que tuvo la experiencia de ser fiel desde lo poco. Porque imagínense que un chico se destetaba más o menos entre los 3 y los 5 años en ese tiempo. Quiere decir que a esa edad lo llevó la madre a vivir al templo y a ministrar. Y así dice la palabra de Dios. Entonces, uno se pregunta, ¿qué podía ministrar un niño desde los 3 a los 5 años en el templo? ¿Qué podía servir? Y trabajaba para Elí, que era el sumo sacerdote en ese momento. Pero lo cierto es que la Biblia lo relata así. Hay un versículo en Mateo 25, 21, que apoya, por supuesto, esta expresión. Mateo 25, 21, lo va a leer la hermana, la mamá de Brian, vamos a decir, me sale más fácil. Gloria, ahí está, bueno. 25, 21, fuerte y claro, hermana. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Te pondré entrar en el gozo de tu Señor. Ahí está. Esta es la realidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa va a ser la expresión del Señor cuando todos demos cuenta de sobre qué nos dio responsabilidad el Señor y cuál haya sido nuestra fidelidad con respecto a lo que Él nos dio. Ahora bien, esa fue la experiencia desde el principio de la vida de este demandado a Dios. Fue fiel, desde pequeñito. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. En el capítulo 2, el versículo 11,
A ver. Ah, muy bien, están atentos. Primera Samuel. Así me gusta. A ver, Sandro, 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahí está, desde pequeño, fiel. Ya desde que lo dejó, ministró. ¿Cuántos años tiene Josías? 3. Ponerlo a ministrar en el templo. A ver. No lo tomo como mal ejemplo, sino para que tengamos idea de la edad. 3 años, 4. A esa edad lo llevó la mamá y en eso ya fue fiel. Qué notable. Por supuesto tenía el ejemplo de los padres que todos los años iban al templo a pagar sus votos y a, como todo buen judío, a las fiestas de la Pascua, etcétera, etcétera. Pero con 3 años ya ministraba. Y acá lo dice bien clarito. Y el padre se volvió a su casa en Ramata y el niño ministraba a Jehová, dice. Ministrar quiere decir servir, trabajar. ¿Qué lo pondría a hacer? Uno se pregunta, perdóname que te tome por ejemplo, ¿no? Pero el que tenía acá, podría tomar a Noah, pero no está Noah. José viene a la escuelita. Siempre como Noah también, por supuesto. Pero hoy no está. Pero fíjense, ¿qué se le puede dar para que ministre en la casa de Dios? ¿Qué le podrías decir? A veces reparte los himnarios. Bueno, perfecto. Reparte los himnarios. Y eso ya es ministro. Uno dice, no, pero ministrar sería predicar la palabra. Y de acuerdo a la medida de la fe, le iba siendo dada. En lo poco era fiel. Mirá, vos tenés que hacer, me hace acordar a las chicas, ahora ya son grandes, están arriba de, no sé cuánto tiene Emma, Telma, 20, pero tenían 3, 4 años, y me acuerdo que hubo, esa fue, siempre me queda en la memoria, las 3 nenas que preparaban el pan con dulce y la manteca, chiquititas eran, ¿no? Milly se chupaba más los dedos con el dulce, ella el dulce de lechera, ¿no? Se chupaba más los dedos que lo que ponía en el pan. Pero trabajaban, y todos los domingos era la tarea de ellos. Venían, se sentaban, cortaban, le daban el pan cortado y ella le pasaban la manteca, el dulce. Era precioso. Bueno, ministraban. ¿Qué haría Samuel? La realidad. Eso no lo llegué a ver ni a considerar. No sé si habrá registros de lo que podía ser una criaturita en el templo, pero en eso ya ministraba. Estaba lejos de sus padres. El único contacto que tenía con sus padres era una vez al año. Fíjense en el capítulo 2, ahí donde están, el verso 19. A ver, Lucas, léelo. 2:19. Sí. Y hacía de su madre una túnica pequeña y traíasela cada año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio. El 18, léelo, Alfredo. El joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Bueno, ese efod era como una especie de poncho que se ponía de lino. Y fíjense, ¿no? Y hacíale a su madre una túnica pequeña, porque era chiquito, y traíasela cada año. Una vez al año la veía. ¿Cuándo qué? Cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Qué notable, qué ternura, ¿no? Qué ejemplo también por parte de la madre, la conducta de fe también y de cumplimiento con el Señor. Y del niño,
de aceptar eso y no hay registros de que se haya revelado o de que se haya mal dispuesto por esa condición. Lejos de sus padres, la túnica que le traía, el pequeño efod de lino. Y la respuesta a esa fidelidad la leemos en el versículo 21. A ver, Belén. Del capítulo 1. Sí, señora. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Miren ustedes, ya después de eso, Ana, ya sin votos, pero habiendo cumplido, el Señor la visita. La bendice, quiere decir esto, ¿no? Y ella concibe y da a luz 3 hijos y 2 hijas más. Punto. El joven, ya no habla del niño, ya habla del jovencito. Samuel crecía delante de quién? De Jehová. Sobre todas las cosas, ¿no? Qué notable. Ahora bien, esto tiene que ver también con el hecho de que tenía una actitud de carácter espiritual muy especial, pues él no había escuchado hasta ese momento la voz de Dios. Fíjese en el capítulo 3, verso 7. A ver, David. 3:7. Fuerte y claro, ¿eh? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Miren ustedes. Y era joven ya. Y dice, no había conocido aún a Jehová. ¿Ni qué? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fue un tiempo muy difícil, de mucha decadencia de carácter espiritual delante del pueblo. Recuerden que venía de la época de los jueces. Samuel fue el primer, podríamos decir así, profeta, pero venían de una época muy, muy difícil, de mucha dureza de corazón, de ausencia realmente de palabra de Dios. Pero él no lo había conocido. No obstante, manifestaba su fidelidad aún de niño. Uno piensa que, bueno, para ser fiel o cuando sea grande va a ser fiel. Y muchas veces la realidad es que de pequeño ya se va viendo el carácter de cada uno. Eso lo decíamos el otro día de Josué, de joven, cómo iba creciendo. Esta es una descripción tan clara de lo que puede llegar a ser Dios en el corazón de una criatura. Y la disposición del corazón también. Porque uno dirá, bueno, el Señor le daba para que sea así. Era la gracia de Dios que estaba con él también. Pero era también su propia inclinación de corazón. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios incline vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia del Señor Jesucristo. Corazón inclinado a querer agradar a Dios. Y eso se ve, así como hay corazones que se inclinan para otras cosas, hay corazones que se inclinan porque quiero agradar a Dios. Tal vez no lo conozco, le pasaba a Cornelio. Tenía el Cornelio en la época del apóstol Pedro ya, ¿no? Tenía el corazón inclinado a agradar a Dios, a hacer oraciones, a hacer limosna, hasta que sus oraciones y su limosna subieron a la memoria de Dios, a la presencia de Dios, y Dios se le presenta. Y fue el primer, por decirlo así, gentil de la gente que recibe de parte de Dios dirección y guía para buscar al apóstol Pedro para que le predicase el Evangelio
del reino de salvación. Corazones inclinados. Bueno, frente a una época de apostasía muy fea que vivía Israel, he aquí un joven que tenía un corazón, un niño que se inclinaba a servir al Señor. Y lo hacía fielmente, sin conocerlo. Fíjense en el capítulo 3, verso 1. A ver, lo va a leer. Karina, ¿te animás? 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de mí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión en las fiestas. Fíjense, era de estima. ¿Qué significa de estima? Algo que tiene un valor. Que tiene valor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que normalmente tiene valor? Ahí está. Cuando algo sobreabunda, y total hay. Así decían los gauchos con las vacas, ¿no? Total hay. Y mataban vaca y comían un pedazo y los demás tiraban, total hay. Ese desperdicio, ¿no? Cuando no hay, lo poquito que hay, vale mucho. Cuando abunda la palabra de Dios, que lamentablemente a veces nos pasa, cuando tenemos demasiada palabra de Dios, muchos siervos que nos hablan, otra vez, ir a la iglesia, escuchar, ¿no? Pero cuando no hay quien nos predique y lo que escuchamos son todas porquerías, inclinadas al mal, y estamos sedientos porque necesita mi alma una palabra, alguien que me predique el Evangelio, que me enseñe con quién compartir, cuánta estima, cuánto esfuerzo hacemos, ¿o no? No sé si le ha pasado eso. Triste sería no tener ninguna estima bajo ninguna circunstancia de la palabra de Dios. Entonces ahí sí hay que tener temor. Si mi experiencia realmente es, ¿de qué? De salvar, de salvación. Pero el creyente, cuando carece de la palabra de Dios, la estima. Miren, en Rusia, en la época de las grandes persecuciones, tener un versículo bíblico escrito, un versículo, se los repartían, hay registros históricos de hermanos fieles que escribieron libros, se los repartían para que lo leyeran y lo estudiaran. Y eso con mucho cuidado y temor, porque si eran capturados, eran llevados presos, torturados de por vida o muertos. Se lo pasaban a otro. Ni hablar de una página de la Biblia. Cosa que a veces tenemos 4 o 5 Biblias en casa dando vueltas y no sabemos qué hacer, la ponemos, se nos llena de polvo. En fin, era de estima. En las catacumbas de Roma. En el tiempo de las catacumbas. Esto valía porque se cambiaban uno y otro. Claro, lo que acabo de decir, sí. Hay registros históricos como tal. Entonces, era de estima. Y él estaba rodeado aún en la parte, él vivía en el templo. Y vio cosas que no eran realmente las correctas. Fíjense ahí en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 12 y 17. El 12, a ver, Abril. ¿Cuántos hijos de Eli eran Dios y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Y el 17? Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ahí está. Eso significa menospreciar, no valorar. Eran malísimos, no malos, al punto tal que Dios efectúa un juicio contra Elí y su casa a raíz justamente de esta maldad.
de esta corrupción que había desde el punto de vista espiritual. Entonces, eso era lo que él veía. Y describe en los primeros capítulos todo lo malo. Ahora bien, la palabra, en tales circunstancias, nos relatan que había progresos en su vida. Fíjense ahí en el capítulo 2, a la esposa de... ¿Tu esposa? ¿Te animás a leer? Sí, el 18. 2:18. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Ahí comenzaba, el Juan de niño. Ahora, el 26. Lee el 26. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y ahora, no te largues la Biblia. El 31. Perdón, el 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Miren ustedes, ¿ven el progreso? De niñito, de joven, y hasta el texto que recién repasábamos. Los quise leer para que tengan una idea así muy rápida de lo que era la inclinación espiritual positiva de un corazón entregado desde criatura. Aún dentro de ejemplos tan malos que uno puede decir, bueno, si estos son así, a veces lamentablemente pasa, ¿no? Y por eso los que estamos al frente de la obra tenemos que tener tanto cuidado. ¿Por qué? Porque los ejemplos se imitan enseguida. Y generalmente se imitan los malos ejemplos más rápido que los buenos. Por ejemplo, la vestimenta. Perdónenme que tome esto por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo me vengo el domingo próximo, qué sé yo, ahora hace frío, pero si fuera verano, en bermuda, en unas chanclas y en una remera a predicar? Bueno, algunos se escandalizarían, pero los jóvenes, pero ¿y si el pastor viene así? Vamos, y ya de acá estamos todos en bermuda el domingo próximo. Total, hace calor, ¿qué vamos a venir? Ahora, muy difícilmente, si el pastor viene así vestido mal, todos vengan correctamente. No. Generalmente, Spurgeon tomaba un ejemplo. Y el ejemplo era el reloj del pueblo. Antiguamente, en la época de Spurgeon, ya por el 1800, los relojes de las plazas eran el que indicaban el pulso del pueblo. Había una necesidad y desde cualquier punto de la ciudad se miraba el reloj de la torre y se sabía qué hora era. Bueno, ese es el pastor. Ese es el que está al frente. Después cada uno tiene su propio reloj de bolsillo. En aquel entonces usaban relojes de bolsillo con la cadenita. Hoy son pulsera o teléfono. Ahora, ¿qué pasa? Decía él, si ese reloj se descompone. Empieza a andar mal. Y va a alterar la vida de todo el pueblo. Porque es la guía. Es lo que todos... Ese tenía que andar bien. Si se descompone ese, están todos listos. El parámetro. Están todos listos. Si se descomponía el reloj de alguno de los ciudadanos, el único que iba a estar equivocado era el ciudadano. Entonces lo mismo pasa en la iglesia y en los ejemplos. En este caso, bueno, él no se dejó llevar por el ejemplo de los hijos de Elí, que no se sabe las conversaciones que habrán tenido, ni lo que le habrán dicho a él, porque habrá tenido trato con ellos. Imagínense. Y la palabra dice que eran muy malos, menospreciaban. Tenían por vileza las cosas de Dios. Sin embargo, él no. Crecía delante de Jehová, ministraba, la palabra de Dios era de estima, y él nunca había oído a Dios ni su palabra. Pero sin embargo se mantuvo
fiel. Qué notable, ¿no? Ahora bien, por eso hay en él la bendición de poder escuchar. En el capítulo 3, el verso 2, le vamos a pedir a Elizabeth que lo lea. Aconteció un día que estando María con su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse que no podía ver. Sí, tendríamos que leer hasta el 10, pero no tenemos todo eso, ¿no? El tiempo. Y ahora el 10, Elizabeth. Y vino Jehová y paró y llamó como las otras veces. Entonces habla, Bueno, encontró la bendición de ser hallado digno de escuchar la voz de Dios directamente. Por eso decíamos, y como dice en Hebreos 11:2, y todos estos alcanzaron testimonio por la fe. Alcanzó el testimonio de ser digno, de que Dios le hablara y lo llamara. Muchas veces hemos enseñado esto en la escuelita dominical y en las clases se ha enseñado cómo Dios llamó a este niñito. Una cosa preciosa, realmente. Y a este joven, era un jovencito cuando le habla. Y lo llama, ¿por qué? Porque Dios, que conoce los corazones, imagínense, debe haber tenido un carácter muy especial Samuel. Muy especial, de una conducta muy especial, porque esa fidelidad también lo llevó a ser verdaderamente un fiel profeta de Dios. Fiel profeta. El profeta tenía que repetir lo que Dios le daba que dijera al pueblo. No podía decir otra cosa. No debía decir otra cosa. Si decía otra cosa de la cual Dios le había mandado, bueno, él, como hay registros en la palabra de Dios, tenía que ser, bueno, ajusticiado por Dios, como muchas veces pasó, por cuanto no hizo lo que Dios le mandó que dijese. Al punto tal que el primer acto que tiene que realizar como profeta es con el mismo sacerdote, el sumo sacerdote, una persona muy importante. Y le tiene que decir, después que estas 3 veces que lo llama, Elí entendió, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Un hombre que no molestó a sus hijos. Les retaba, sí, que no hagan tal cosa, pero no lo molestaba. Molestar significa, tenía que haberlo sacado del lugar donde estaba. Pero no hizo nada. Ahora bien, cuando Dios le habla, después si quieren leer, lean ahí en el capítulo 3, especialmente la última parte, cómo Dios iba a raer la memoria de los hijos y de la familia, y una frase que a mí me impactó, porque, a ver si la encuentro. Esperen que... Sí, esa es una. Pero después también, lástima que no lo anoto, pero lo cierto es que cuando comenzare, sin duda lo terminará. Así decía, ¿no? Pero después lean el capítulo 3, tiene muchos detalles que son muy importantes y serios, y vamos a leer nada más del capítulo 3, 2 versículos que nos van a guiar un poquito. El 14, ¿quién lo mencionó recién? Léelo, a ver. Y por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes. ¿Saben lo que significa eso? Que no había perdón. No había expiación posible, no había sacrificio, ya estaba sentenciado. No sería expiada jamás.
Imagínense si Dios tuviera que decir de nosotros eso. A este no lo perdono más. Siempre vamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es misericordioso y bueno, y aunque me equivoque, Él me perdona. ¿O no? Confío en eso, si no, ni me acerco a Dios. Ahora bien, en este caso, no será expiada jamás. Dios nos libre de que alguna vez diga algo de eso. ¿Lo puede llegar a decir? Sí, porque Pablo habla de que el pueblo de Israel tenía que entender de la bondad de Dios y de la severidad de Dios. Que Dios puede ser tan bondadoso como severo. No hay diferencia, que es más severo que bondadoso o más bondadoso que severo. En Él todos sus atributos son exactamente iguales. Por lo tanto, si severamente sentencia algo, sin lugar a dudas, lo va a llevar. Porque Dios no es Dios, hombre, para que se equivoque. No es para que empiece a hacer algo y después diga, ay, me equivoqué, no, vamos a parar acá. No. Empezó y se termina. Cuando es bondadoso, de la misma manera. No hay en él altibajo. Muy bien. El 12 dice. Fíjense, a ver, léelo. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, comenzando, acabaré también. Ahí está. Listo. Dios nos libre, ¿eh? Ay de aquel que cae en las manos de un Dios airado. Porque en comenzando, ¿cómo dice? En comenzando, acabaré también. Y nada lo va a detener. Nada. 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 Porque nosotros no somos nada. Si tenemos algo es por pura misericordia, por pura gracia. Y aún los reyes y los hombres más poderosos de la tierra, de los cuales nosotros delante de ellos no somos ni un grano de arena, no pudieron, cuando Dios en comenzando terminó el trato con ellos, cuanto menos con nosotros. Si tenemos bendiciones, si tenemos gracia, si tenemos paz, si tenemos muchas cosas, es por pura gracia de Dios. Es por su bondad y su misericordia. Vemos cuántas lecciones salen, ¿no? De pensamientos como estos. Ahora bien, el primero que tuvo que llevarle el mensaje fue Elí. Luego al mismo pueblo tuvo la autoridad. Eran tiempos en que se vivían peleando con los filisteos. Hay dos capítulos. En el capítulo, por ejemplo, 7, donde el pueblo es exhortado a abandonar la idolatría. Recuerdan que les dije, ¿no? Eran tiempos de apostasía muy grandes. Y el pueblo estaba metido en la idolatría. En el versículo 3, 7:3, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo puede leer? Que no ha leído. Elena. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de mano de los filisteos. Esta idolatría no era tener una imagen sobre una mesita de luz, como a veces pensamos. Para que lo sepan, por ahí hay algunos que ya lo saben, otros no lo saben. Pero la idolatría de Astarot era la adoración a la reina de las prostitutas. Y a Astarot las mujeres debían servir como prostitutas por lo menos una vez en su vida en el templo. Astarot era la mujer de Baal. Y Baal era un prostituto.
Y los hombres tenían que hacer lo mismo en el templo de Baal. Esa es la idolatría, mezclado con una amoralidad asquerosa, con todo lo que eso puede traer. Yo eso se lo dije así muy rápidamente, estamos en unas clases mayores, pero era así. Esa era la adoración a Astarot y a Baal. En eso estaba Israel. Tal era la condición. Entonces, la exhortación de Samuel era muy fuerte en ese tiempo. Tenían que dejar eso, si quería hacer. Si no, iban a perder siempre. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 4, verso 2 de Samuel. ¿Qué dice 4.2? A ver, lee allá la hermana de Florencia. ¿Cómo es? Julia. Siempre me olvido, Julia. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y tratándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como vino. Fíjense, mataron 4.000 hombres. La primera vez. En la segunda, fíjense en el 4, verso 10. A ver, ¿quién quiere leer que no haya leído? ¿O leyeron todo? Fueron los filisteos e Israel fue vencido. Lucharon cada cual a sus pies. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Ahí está. No dejaban la idolatría. Y lo que sucedió fue lo primero, que fueron a pelear y fracasaron, perdieron 4.000. La segunda vez, cuando perdieron 30.000, ¿saben lo que hicieron? Fueron a buscar el arca del pacto. Y pensando que teniendo el arca del pacto, que había sido el arca que acompañó a todo el pueblo durante los 40 años en el desierto, ahora tendrían la victoria porque la gloria de Jehová había estado sobre el arca. Lo tenían como un fetiche, como un amuleto, como aquellos que llevan la Biblia debajo del brazo y salen a hacer cualquier cosa por ahí. Total, tengo la Biblia me protege. Esto me cuida. La Biblia no te va a proteger de nada. Si estás haciendo lo que no tenés que hacer en el momento que no tenés que hacerlo y de la manera que no tenés que hacerlo. Bueno, lo cierto es que trajeron el arca y queriendo confiar en eso, bueno, Dios les mostró que no estaba en el arca la victoria. Era en dejar de adorar a los ídolos. Bueno, son todas, ¿cómo se llama? Actitudes que tuvo que tener Samuel con el pueblo. Y por último, porque ya nos da, después esta noche voy a seguir con alguna parte, porque tengo que predicar, voy a seguir con otro aspecto, pero para que tengamos en cuenta cuál fue el testimonio que tuvieron los israelitas, fíjense en el 3:20. Primera Samuel 3:20 y lo va a leer, lo voy a leer yo. Dice, y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era, ¿qué cosa? Fiel profeta de Jehová. Qué hermosa experiencia en la vida de este hombre, el testimonio que dejó y que también ojalá de nosotros, como hijos de Dios, se pudiera tener tal cosa. Que se conozca que tal persona, en el caso de Samuel, fue fiel profeta de Dios, pero que de nosotros es un fiel hijo de Dios. Que se conozca y que se sepa y que lo hable. Pero eso está basado no en el decir, sino en el obrar de la vida. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.